Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Designare Media, canal especializado en diseño, arte multimedia y animación. Mi nombre es Dafne Jesús y soy diseñador especializado en la creación de motion graphics con 10 años de experiencia en el medio. Para este video vamos a arrancar con una nueva serie de contenidos especiales que hemos diseñado para todos los interesados en incursionar en el mundo de la creación audiovisual y en la creación de contenidos animados. Los invito a que participen en la barra de comentarios haciendo sugerencias de qué tipo de herramientas les gustaría aprender, que le puedan echar un ojo a nuestro portfolio, que vean los proyectos que ya hemos desarrollado y a partir de eso nos puedan preguntar, oye, ¿cómo se aborda este tipo de proyectos? A mí me gustaría crear algo con esta estética y que podamos ir resolviendo a través de próximos videotutoriales, darles las respuestas a cómo hemos abordado los retos de los proyectos que se nos han presentado y cómo hemos logrado crear los contenidos que ahora presentamos en nuestro showreel. Así que bueno, los invito a quedarse hasta el final de este video, que nos den sus opiniones y sobre todo a que empecemos a hacer más comunidad. Para iniciar, quiero hablar sobre qué es un AV Developer. Un Audiovisual Developer es el diseñador dedicado al desarrollo y creación de contenidos para cinematografía, televisión y medios digitales. No solo se encarga de la parte técnica, sino que también participa en la conceptualización, la propuesta gráfica y la búsqueda de soluciones y ejecución de los gráficos animados y efectos visuales. Lo que más me gusta y lo que más disfruto de hacer desarrollo audiovisual es que tienes la oportunidad de probar todo tipo de estilos y eso te obliga a seguir aprendiendo constantemente. Un día puedes estar creando contenidos llenos de color y al día siguiente estar creando mundos con una estética reluciente, con un acabado abstracto. La verdad es que cada proyecto audiovisual nos invita a explorar un mundo diferente y eso nos da la oportunidad de aprender múltiples herramientas para poder dar solución a los proyectos que se nos van presentando. ¿Cuáles son las herramientas que más utilizo yo? Sin duda mi favorito, After Effects, es mi pan de cada día, es con lo que estoy trabajando cada día y en particular pues toda la familia de Adobe, líderes en la industria creativa. Programas como After Effects, Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Media Encoder son los que más uso constantemente en el día a día para poder darle salida a los proyectos que van comisionando o que voy creando en mi estudio. Y bueno, vamos a hablar de qué es After Effects y para qué es utilizado. Tal vez como software es la primera vez que lo estás viendo, pero seguro estás muy familiarizado porque gran porcentaje de todos los contenidos que vemos en pantallas, que vemos en televisión, han pasado por esta herramienta. After Effects es un poderoso software diseñado para la postproducción de video y la creación de gráficos animados, así como efectos visuales para cinematografía, televisión y medios digitales. After Effects, al ser un producto de la suite de Adobe, se convierte en uno de los programas más comerciales y es utilizado ampliamente en la industria del cine y la televisión. Así que te invito a que no le tengas miedo y en próximos tutoriales vamos a estar dando la guía paso a paso para iniciarte en el uso de esta herramienta. Y pues bueno, ¿qué tipo de tareas podemos desarrollar con el apoyo de After Effects? Podemos arrancar con gráficos animados para comunicación digital. También podemos hacer rotoscoping, que es el recorte de video cuadro a cuadro. Por supuesto que podemos hacer efectos visuales, la integración de gráficos sobre live footage. Hacer labores de postproducción como la corrección de color, hacer diseño de broadcast design, es decir, diseño para televisión, identidades de canal, diseño de composiciones en 3D, empezar a crear escenarios virtuales y uno de mis favoritos, hacer la animación de personajes 2D o mejor conocida como animación cutout. Así que de toda esta lista de contenidos que he mencionado, a lo largo de este video vamos a ir viendo el potencial de After Effects en cada herramienta y te voy a mostrar cómo en mis proyectos he podido lograr atender cada una de estas tareas para que esto nos sirva como punto de partida para los siguientes videotutoriales y todo curso de introducción que vamos a estar desarrollando en el canal. Así que bueno, vamos a echarle un ojo a ejemplos de proyectos y vamos a iniciarnos con Motion Graphics. ¿Qué son los Motion Graphics? Y por ejemplo tengo aquí en pantalla un ejemplo de lo que sería una pleca en el slang de la industria audiovisual. Esto se le conoce como
un cintillo, una pleca de 1/3 de pantalla, y nos sirve para brindar información cuando estamos presentando un contenido audiovisual. A lo largo del curso me van a estar oyendo hablar mucho de teoría del color, de diseño gráfico, y pues afortunadamente tengo todo ese background para poder comunicar mis ideas. Primero, diseñar bien, que el contenido tenga buen color, buen contraste, buena composición, y luego eso traducirlo y llevarlo al movimiento. Entonces, bueno, aquí estamos viendo en pantalla el ejemplo de la paquetería gráfica de un show que se llama Animatón, que se pudo lograr con el apoyo de Science Institute México, una de las escuelas líderes en Ciudad de México y también a nivel internacional. Lo que estamos viendo es esos de las labores más sencillas con las que podemos arrancar cuando queremos incursionar en el motion graphics, empezar a diseñar y a darle vida a nuestros diseños, justo para tal vez nuestro canal de YouTube, para algún reportaje especial que queramos hacer. Entonces, pues bueno, este es el ejemplo de pleca, y vamos a avanzar con un siguiente ejemplo. Ahora, aquí viene un ejemplo de comunicación digital y vamos a ver lo que sería el ejemplo de un cartel digital. Digital signage es toda una industria que se dedica a estar haciendo displays que nos puedan brindar información en diferentes puntos de interés, ¿no? Como pueden ser centros comerciales, en el cine, en el banco. Podemos empezar a ver estos carteles con diseño en movimiento, con tipografía animada, y esta es una de las primeras áreas de acción en las que podemos incursionar cuando estamos adentrándonos en el mundo de diseño en movimiento. Un consejo aquí es que cuando nosotros creamos contenido de cartelería digital, estamos pues justo traduciendo el diseño tradicional, convencional de un diseño gráfico de un cartel, en el que al inicio estamos limitados por solamente las medidas de un cartel. 90 por 60 centímetros, tenemos que jugar con el tamaño de la tipografía, tenemos que jugar con los colores, con el acomodo para darle prioridad y orden de lectura a las cosas. Y ahora en el video nosotros gozamos de una dimensión adicional, que esto sería el tiempo. Entonces nosotros podemos, en vez de atiborrar toda la pantalla de información y de texto, podemos ir presentando información por bloques, por espacio, poco a poco, y eso nos va a permitir que el usuario podamos comunicarle la idea a través de que la vaya leyendo. Y aquí el consejo que les damos cuando estamos diseñando nuestros primeros carteles es que fijemos el tiempo de lectura, que se permita que el bloque de texto, alguien que lo ve por primera vez lo pueda alcanzar a leer 2 veces de forma tranquila, para que no se pierda el mensaje, ¿no? Porque nosotros cuando estamos diseñando tal vez podemos estar un poco viciados, conocemos el contenido y tal vez lo sacamos muy pronto de pantalla, y al usuario regular esto podría no serle un tiempo indicado para poder leerlo, ¿no? Otro consejo aquí importante es que cuando estamos haciendo motion graphics, puede existir esta tendencia a que nos engolosinemos en que queramos que todo lo que se está viendo en pantalla esté en movimiento, y eso dificulta justo que el usuario pueda prestar atención a lo que queremos presentar en pantalla, que no haya prioridad en el orden de la información que queremos mostrar, y que por el estar vistiendo todo con movimiento y animando todo, el mensaje se pierda, ¿no? Entonces tomar siempre eso en consideración. Vamos con el siguiente ejemplo. Lo que estamos viendo ahorita es una cápsula animada mucho más desarrollada y que está siendo apoyada justo por la labor de un locutor. Entonces, esto que nos permite que si tenemos el apoyo de un buen diseño sonoro y una locución, también nos podemos ahorrar justo esta necesidad de tener tanto texto en pantalla, y ahora podemos enfocarnos más en que los gráficos comuniquen la idea. Esta pieza en particular que les estoy mostrando, el diseño corrió a cargo del estudio Basa y me invitaron a colaborar como artista motion graphics, comisionándome la parte de la ejecución de la animación. Este es un ejemplo de cómo puede lucir una cápsula ya desarrollada con una animación mucho más dinámica con el apoyo de la locución. Esto nos permite que todo pueda suceder en menor tiempo, ya que justo muchas veces al desarrollar contenido audiovisual tenemos que sujetarnos a un brief, a objetivos y muchas veces a una pauta que dictará cuánto va a durar el contenido, ¿no? Entonces, si tenemos únicamente 1 minuto para poder comunicar esta idea o este mensaje, pues vamos a tener que trabajar de manera más efectiva con lo que queremos comunicar y mostrar. Entonces nos podemos apoyar de un muy buen diseñado de audio
Un buen desarrollador audiovisual siempre te va a decir que la mitad del trabajo, el 50% de la efectividad de comunicar el mensaje, recae también en un muy buen diseño sonoro. Ahora vamos con el rotoscoping. El rotoscoping se refiere a la posibilidad de poder hacer recorte de gráficos en el video, poder hacer una mascarilla, poder hacer un recorte y que esto lo hagamos frame by frame. Y que de esta manera esto nos permita poder empezar a integrar gráficos sobre el video. Por ejemplo, en este caso que estoy mostrando, podemos trazar una mascarilla para separar a una de las personas del fondo y de esta manera poder empezar a meter decoración o poder incrustar gráficos por detrás del gráfico. La verdad es que esta es una tarea bastante talachosa, pero es algo técnico que si nosotros logramos hacer muy buena técnica en esto, pues bueno, nos podemos abrir paso también en la industria de la postproducción para el cine y televisión como artistas de rotoscopio. También podemos hacer motion and camera tracking. A esto se refiere al rastreo de movimiento, y es decir, empatar el movimiento natural de una cámara del camarógrafo en movimiento, poder hacer ese rastreo, ese análisis de cómo se está moviendo la cámara, cómo está encuadrada, y poder empezar a incorporar gráficos que se alineen al movimiento de esta, ¿no? Y esto nos va a poder permitir hacer incrustación, hacer efectos visuales a través de esta técnica. También es una técnica que llega a tener a veces sus complejidades, pero bueno, parte de este video era desmitificar ciertas cosas que esto hace algunos años podía ser una labor minuciosa, todo dependerá de la complejidad del shot, pero cada vez los software traen más herramientas desarrolladas para hacer estas tareas mucho más fácil, ¿no? Entonces algo que tenemos también al acceso si tenemos nuestro software de After Effects. Pasemos al siguiente ejemplo, que sería poder hacer un chroma keying. Un chroma keying se refiere a poder tomar una muestra de color y eliminarla del video. Esto es muy popular para justo también hacer efectos visuales, el que nosotros podamos grabar contenido live footage, utilizar una pantalla verde, una cortina verde, un muro verde y recortar así a nuestro talento, a los objetos en escena que queramos incrustar o incorporar, o que queramos justo también eliminar de la escena para poder empezar a hacer nuestra composición digital. Eso es la labor de chroma keying. Pasemos a uno de mis favoritos, la animación de personajes. En After Effects tenemos la posibilidad de empezar a crear contenido de animación, darle vida a nuestros personajes a través de la animación 2D, o mejor referido como animación cutout. Esta técnica se conoce como cutout y significa que nosotros podemos tener nuestros gráficos divididos, segmentados, recortados en diferentes secciones y empezar a configurar una marioneta digital a la que le podemos dar vida a través de estar transformando las propiedades como la rotación, la escala, el movimiento, inclusive añadir algunos efectos de distorsión para poder lograr diferentes acabados, ¿no? Inclusive podemos hacer personajes que les hagamos lip sync, que cambien su expresión facial. Todo dependerá de qué tan complejo querramos hacer nuestro proyecto, pero tenemos todo el potencial de crear narrativas y cortometrajes de animación con After Effects. Vamos con el tema de la composición 3D. También nosotros podemos empezar a crear contenidos donde coloquemos nuestra cámara en el espacio, que podamos empezar a alinear nuestros objetos, y si somos inclusive muy minuciosos o lo mezclamos con otro software o nos vamos a algo muy básico dentro del mismo After Effects, utilizando nuestros gráficos podemos empezar a generar ilusión de profundidad, porque vamos a tener distribuidos nuestros objetos en el eje Z, es decir, en la profundidad, ¿no? Y podemos empezar a crear este tipo de escenarios virtuales donde después podemos empezar a colocar a nuestros personajes. Respecto al broadcast design, el broadcast design se refiere al diseño para cine y para televisión, para los medios de difusión, y podemos empezar a hacer labores como lo que es una corrección de color, es decir, dotar de personalidad y enfatizar ciertas emociones o poder darle más significado a una escena si nosotros corregimos el color y le damos una dirección artística, un acabado que comunique mejor lo que queremos dar a entender con nuestro shot en nuestra escena, dependiendo del tono de nuestro
nuestro show, de nuestra película. Por ejemplo, si se trata de cine de terror, podemos usar una paleta de color desagradable. Si se trata de una historia romántica, podemos irnos a colores más cálidos. Si se trata de una escena triste, podemos irnos a colores más fríos. A través del color empezar a enfatizar lo que queremos comunicar. También dentro de After Effects podemos hacer todo el diseño de animación de logotipos, de tipografía, para darle vida a nuestros shows animados. Ahorita estamos viendo aquí en pantalla justo el resultado de un taller que dimos con Adobe Latinoamérica, en donde estuvimos hablando del diseño de secuencias de entrada y salida para shows de cine y televisión, y estuvimos haciendo un show de terror para creativos, ¿no? El Deadline, a lo que todos les tenemos miedo. En el tema de Visual Effects, o en español conocido como efectos visuales, ojo aquí, hago una observación. Mucha gente llega a referirse a este término de manera incorrecta, dependiendo a qué se quieran referir, porque muchas veces la gente dice efectos especiales. Ese puede ser un término erróneo justo en el slang de la industria audiovisual. Si tú te refieres a efectos visuales, se refiere a todo lo que está siendo colocado de manera digital posterior a que se grabó el video, y cuando hablamos de efectos especiales se habla de todo lo que sí está sucediendo frente a la cámara en el momento de grabar. Es decir, un efecto especial puede ser pirotecnia, puede ser maquillaje, puede ser que si está lloviendo se contrataron grúas y mangueras para poder hacer el rocío del agua que cae, a diferencia que si fueran efectos visuales podría ser con una simulación de partículas estar emulando el efecto de la lluvia que cae. Para estos efectos visuales quiero mostrarles algunos casos, y para esto les voy a mostrar un proyecto en el que tuvimos la oportunidad, mientras yo colaboraba dentro del departamento de postproducción y diseño de una televisora, tuvimos la oportunidad de atender un llamado en el que se pudo grabar con una cámara profesional para deportes con la que podemos capturar a alta velocidad. Ahorita esta es una tecnología ya bastante común y accesible, inclusive en equipos móviles. Lo que sucedió con este caso es que estamos planeando la realización de un spot para celebrar fecha del 14 de febrero. Para esto primero se hizo una edición de video directo en After Effects, y bueno, lo especial de este contenido, para hacer esta distinción entre justo lo que hablamos de los efectos visuales y los efectos especiales, en esta ocasión, justificando que tenemos acceso a esta tecnología de la cámara Phantom, aprovechar todo el detalle que nos puede brindar el que tengamos partículas en pantalla. Desde la dirección artística y la dirección de producción se grabó de manera que en ciertas tomas dejábamos caer polvo, diamantina para vestir esta escena, y lucía muy bien. Sin embargo, los supervisores creativos de esta pieza consideraron que tal vez le faltaba algo más, y estando dentro de un departamento especializado en animación, para eso se creó un paquete de gráficos de animación que hacían alusión a estas fechas y a la creatividad del spot, que hablaba un poco sobre cómo se mide el amor, si se miden en centímetros o en kilómetros, y empezar a integrar esto a los shots que habíamos capturado. Para esto empezamos a integrarlo, y esto es algo que también nos permite hacer After Effects, empezar a integrar gráficos. Como hablaba de VFX, VFX no solo se trata de explosiones o de balazos o de sangre, de partículas, e inclusive esto, aunque se traten de gráficos de fantasía que son ilustrados, si nosotros los queremos integrar muy bien a la imagen, vamos a tener que recurrir a herramientas que mencioné previamente, como el motion tracking, como la rotoscopía, el camera tracking, y poder empezar a integrar estos objetos. Y por ejemplo, en este caso la idea era incrustar estos objetos en escena de manera que pareciera que están ahí presentes, y había inclusive que simular la sombra, poder hacer una composición 3D más creíble y poder pasar de un shot al siguiente. Era un shot close-up porque queríamos ver las partículas que estaban cayendo en escena. Y al momento del día de la grabación, desafortunadamente le pisaron el pie a la modelo y el dedo se le lastimó, y no nos dimos cuenta hasta que llegamos justo al estudio de postproducción a empezar a hacer la edición de la pieza. Eso, y ya al verlo a full de resolución frente a nuestra cara, nos dimos cuenta de que el dedo estaba herido, que tenía
y bueno, inclusive en postproducción digital se le hizo un pedicurismo digital, ¿no? Se le corrigió esto y pudimos solucionar eso con un parche, hacer el VFX para corregir esta situación. Entonces pues bueno, esto también nos habla de otro área de trabajo del VFX, que es todo lo que es maquillaje digital, pues, quitarle cicatrices o aumentar su musculatura. Ese tipo de labores también se hacen en postproducción digital. Y bueno, este es el shot final ya con los gráficos integrados. Como les comentaba, algo muy sencillo, una animación muy básica, pero bien integrada, haciendo la simulación de la sombra para que sea más creíble y se sienta más homogéneo el resultado. Un vistazo a cómo se veía el contenido de esta cápsula era que toda la edición del video se vio apoyada y se pudo comunicar mejor el mensaje y la creatividad de esta idea de cómo se medía el amor, y empezar a incrustar estos gráficos y pudiéramos comunicar mejor el objetivo de nuestra pieza. Para finalizar, ahorita hablé mucho como de los formatos tradicionales, el cine, la televisión, pero bueno, la verdad es que en los últimos 5 o 6 años, después de haber ya hecho carrera en televisoras, en agencias de publicidad, mi interés migró más a no solo estar haciendo contenidos para las pantallas, a irnos más allá de lo que ofrece justo el formato del cine y de la tele, y salté a empezar a desarrollar contenidos para espectáculos audiovisuales, para experiencias de realidad virtual, y eso es otro gran potencial en el que a la fecha hoy en día sigo trabajando con After Effects, y me da mucho gusto que con lo accesible que ahora es la tecnología podemos empezar a trabajar con video walls, con walls o pantallas de LEDs que pueden ser de formatos irregulares, en proyección en domos geodésicos, estar haciendo contenido para realidad virtual. Y pues bueno, este ha sido un poco proyectos en los que he participado, proyectos independientes que he realizado, algunas cosas dentro de las empresas en las que trabajé. Pues este es el camino de lo que se puede lograr cuando nos convertimos en usuarios de After Effects. Y pues para los siguientes videos que vamos a estar publicando, la idea es que vamos a empezar a liberar una serie de videotutoriales, curso en línea, que vamos a ir siguiendo paso a paso desde cero, desde la gente más novata que quiera apenas empezar a picarle After Effects, que le pierda el miedo, y también para usuarios más avanzados vamos a ir mostrando el curso de Cinema 4D, empezar a integrar más software, empezar a hacer animación 3D, a crear personajes, a darle vida a escenarios, y pues vamos a ir abordando poco a poco a través de diferentes videos con todos los conocimientos que nos han permitido llegar a este tipo de producciones, y no solo en lo técnico, sino también en toda la parte creativa, en toda la parte del diseño, que no es solo agarrar y sentarse frente a la computadora y empezar a moverla a los programas, sino también toda la parte de la gestión, de la planeación. Y bueno, inclusive hasta para la gente que esté muy interesada en todo el tema de vender y hacer carrera como freelancers, o empezar a incursionar y colocar su estudio, ya tenemos por acá en Designer Media publicados algunos contenidos de cómo vender nuestro proyecto, cómo calcular los números. Y ahora pues bueno, en esta nueva etapa vamos a arrancarnos justo desde cero para todos los nuevos usuarios, la gente que nos está descubriendo, pues se puedan poner también al nivel y empiecen a crear contenidos. La verdad, a mí me emociona mucho esta parte de estar compartiendo conocimiento, porque a lo largo de los años la experiencia que me ha dado el estar dando talleres, el estar capacitando más estudios, el estar haciendo cursos, ha resultado en que mucha de la gente que he formado después de varios años, o de hecho cada vez más y más rápido, los que antes eran mis alumnos ahora ya son colegas, ya trabajamos juntos, algunos me invitan a sus proyectos, y de esta manera se convierte en un círculo en el que nos seguimos todos apoyando unos a otros y podemos seguir creando contenidos, subiendo el nivel, aprendiendo más. Entonces eso es como lo que queremos lograr con esta serie especial de contenidos educativos que vamos a estar liberando en próximos días. Entonces los invito a que si el video les ha gustado, les funcionó, si algo no les gustó, que nos digan en la barra de comentarios, nos dejen sus opiniones, nos dejen sus sugerencias, nos digan qué les gustaría ver, y pues los invito a que nos regalen un like, que se puedan suscribir, que le echen ojo a nuestras redes sociales. Yo soy Dafne Jesús, me despido y los invito a que sigan los contenidos de Designer Media. Muchas gracias.